Parece que las mujeres en el entorno del videojuego lo que siempre recibimos es una respuesta violenta. Para ellos es muy fácil empatizar, incluso con una piedra, pero serían incapaces de empatizar con una mujer. La tontería esta de llamar woke a todo lo que no le gusta a cierto perfil de gente. O sea, si tú quieres hacer un videojuego que represente de algún modo una sociedad, ¿dónde está el problema de que exista esa variedad? Cualquier producto hecho por el ser humano está atravesado por la cultura. ¿Qué pasa? ¿Que el videojuego no es lo suficientemente importante como para tener ese tipo de conversaciones? Me parece tan simplista reducir que criticar un producto cultural hace que no lo estés disfrutando. Es que me parece tan simplista y tan infantil. El acoso sexual que ha habido en las empresas. El Gamergate también sirvió como campo de pruebas para lo que luego ha sido toda la estrategia de la alt-right. Lo que nos sucede a las mujeres cuando requerimos el espacio público es que recibimos justamente esa oleada de acoso. Que el patriarcado nos recuerda que lo público solo es territorio de los hombres. A ver, creo que lo más importante es acogerte a tu grupo de amigos, que el perfil de personas que juegan a juegos de azar cada vez está cayendo más el perfil, cada vez son más jóvenes. Estamos teniendo problemas muy gordos, la gente está aquí hablando de lo guau que se está comiendo los videojuegos, pero aquí la problemática real es que los chavales cada vez mucho más jóvenes están cayendo en la movida de la ludopatía. Bueno, los videojuegos es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, siempre han estado ahí. Bienvenidos a Avanza, el programa de Furor Televisión. Hoy tengo a mi lado a Laura, de Feminismo en 8 bits, jugadora. Últimamente ha jugado a Expedition 33 y se dedica a analizar y divulgar contenido relacionado con los videojuegos y el feminismo en Instagram. Laura, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme a este programa y creo que es la primera definición que se hace sobre mí que se acerca más a la realidad. Así que muchas gracias. Gracias a ti, hombre. La primera pregunta es común para los invitados, que es ¿hacia dónde avanza Feminismo en 8 bits? ¿Hacia dónde avanza? Pues sinceramente ni yo misma lo sé, porque siempre digo que el mundo adulto me está fagocitando, que ser adulto es bastante complicado y sacar tiempo para crear contenido es cada vez más difícil. Así que digamos que es una constante lo de desaparecer, lo de pasarme semanas o meses sin decir nada y de repente pues crear una publicación y echar milis. Entonces, ¿hacia dónde va Feminismo 8 bits? Pues siempre adelante, pero cada vez más un poco en la sombra. O sea, no me considero ya que esté en la más actualidad, ¿sabes? En la actualidad más reciente sobre videojuegos, no lo sé. No lo sé, es una pregunta complicadilla, ¿eh? Sí, cada uno tiene su propia línea de cómo responder a esta pregunta. Uno de los temas que existen en la actualidad ahora mismo es la tontería esta de llamar woke a todo lo que no le gusta a cierto perfil de gente. En el mundo de los videojuegos esto ha pegado especialmente fuerte, luego iremos desgranando la historia y las causas, pero sí que estos últimos años hemos visto cosas tan llamativas como listas de videojuegos woke, de videojuegos que en teoría son como demasiado progres que, como para el gusto de ciertos sectores de la comunidad gamer. Yo te quería preguntar, en líneas generales, ¿cómo ves todas estas discusiones que salen en torno al público de los videojuegos? Pues a ver, creo que tener debates y discusiones sobre cualquier producto cultural, y en este caso los videojuegos, creo que me parece algo importante y necesario. Pero claro, el problema está en que si siempre se va a generar un debate, una discusión, cuando el protagonista de un videojuego es una mujer, pues entonces es ahí donde estamos teniendo el problema, ¿no? Y claro, cuando hablas del tema de esas listas Uboque, es que, claro, a mí particularmente me parece muy guay que existan, porque claro, yo puedo decir, bueno, pues voy a jugar esos videojuegos que ellos consideran bookies, ¿sabes? Porque necesito meterme en ese nicho en el que sienta que es un espacio seguro. Pero bueno, ahora hablando en serio, es bastante triste que la gente se considere que está acorralada eh, cuando están jugando a personajes que son LGTBQ+, cuando literalmente son simplemente mujeres siendo protagonistas. Pero claro, luego está la movida, ¿no? Entonces, ¿qué se considera woke para ellos? Porque realmente creo que cualquier producto mmm, más allá del 2005 ya tiene que ser woke para ellos, ¿no? Entonces, ahí es donde están las líneas.
porque al final es o todo es woke o nada es woke para ellos, ¿no? No sé, ¿tú qué piensas? Sí, yo pienso un poco igual. Además que muchas veces precisamente creo que erran en el tiro. O sea, yo he visto auténticas barbaridades como que en el Cyberpunk, en plan un juego sobre Cyberpunk, lo que era woke era que podías elegir tipo de cuerpo en lugar de género. O sea, un juego que va de movidas como la hipervigilancia o el capitalismo y la tecnología y todo eso, y al final lo reduces a, pues, no le llaman mujer al cuerpo de mujer y hombre al cuerpo de hombre. O bueno, en Elden Ring, que es un juego que tiene un dios trans y lo que era woke también era una tontería, era algo parecido, pero bueno. Hablando de gente que no entiende muy bien las cosas que consume, yéndonos un poco al otro lado del espectro, por un lado está lo de criminalizar lo que ellos consideran woke y por otro yo creo que podríamos hablar de gente que no entiende muy bien las figuras que vertebran los productos que consumen. A mí me sorprende que cada temporada que sale de The Voice hay gente que se cae de un guindo al descubrir que Homelander es una parodia de la ultraderecha y que es el malo, precisamente. Y pasa en cada temporada y la tachan de woke cuando cada vez tienen que hacer como más evidente todo. O tenemos casos como gente que se pone de foto de perfil a Patrick Bateman de American Psycho o que se pone de nombre en sus redes sociales Wall Street Wolverine. En fin. Exacto. El sonado caso de El Club de la Lucha. Es Ah, como sí. ningún tío entendió esa película. No sé, es una constante que se da, sobre todo en la cultura, ¿no? que intentan apropiarse los hombres, que parece que no entienden nada, ¿no? Por ejemplo, en la serie esta de House, el Doctor House, todo el mundo quería ser House cuando realmente era un puto payaso. Entonces, ¿cuáles son sus referentes realmente? Bueno, en House todavía salva vidas, pero en Breaking Bad, que la mala es Skyler, que es una zorra castradora de un tío que es literalmente un narcotraficante. O sea, Yo, fíjate que el caso de ese personaje o sea, fue bastante sonoro en su momento, que la gente se le echó encima porque es que menuda mierda de personaje, porque es que fíjate que abandona a su marido en su peor momento. Y sin embargo, creo que a día de hoy ya no ocurre ese discurso, o al menos ya no está tan generalizado. Yo creo que también hay que agradecer que poco a poco parece que no, pero sí que se va avanzando en cosillas. A mí no me da esa sensación de esa criminalización que tenía Skyler en Breaking Bad como pasaba hace 10 años. No sé, estoy positiva en ese aspecto. sí, bueno, más Breaking Bad, que es una serie que toca muchos temas que la gente ni siquiera se imagina. O sea, he visto posts muy divertidos en cuanto a gente que no tiene ni puta idea de qué va la serie. O sea, he visto gente votando quién era su personaje menos favorito y ganaba a Skyler por encima de los neonazis. Y vi un post en concreto de un pavo que quiero pensar que era parodia, porque decía algo como si Breaking Bad se hiciese hoy en día, Walter White sería el malo, decía un par de cosas más y decía Gus Fring sería gay. Es como, amigo, Gus ¿Y Fring. dónde está el problema? O sea, Es que Gus Fring es gay, o sea, esa es otra ¡ay, es movida. O sea, verdad! Gus Es Fring, en verdad, tienes plan, razón. todo el arco de venganza que tiene es porque matan a su novio, Es básicamente. O verdad, sea, yo no joder. me creo que eran muy buenos amigos y que, o sea, vamos a ver, compañero. Es que yo creo que tiene mucho que ver con la identidad que los hombres blancos heterosexuales se forjan a nivel audiovisual. Creo que no tienen muy buenos referentes y creo que culturalmente o sea, como que hemos arrastrado que el personaje guay para un hombre y el yo quiero ser como él son los personajes que son unos completos sinvergüenzas y unos canallas. Entonces, cuando tienen ese reducto que parece como un poco más de colega de izquierdas, ¿no? Rollo Deadpool. O sea, no, bueno, Deadpool justamente no lo podría de ejemplo. Pero no sabría decirte muy bien por qué sucede. Es como que me falta todavía mucho, o sea, mucho background, ¿sabes? Para comprender por qué los hombres se fijan en ese tipo de arquetipos que lo único que hacen es, o sea, ser completamente nocivos, o sea, nocivos. Realmente es como un espejismo de ese tipo de cultura, ¿no? Que oprime a las mujeres. Pero también dice mucho, ¿no? De si esos son tus referentes, ¿qué clase de persona quieres ser tú? De cara a esto que comentas de la identidad masculina en la cultura y en Internet y todo esto, yo siempre he pensado mucho con el tema esto de la representación restringida, que ahora hablaremos un poco más del tema,
que precisamente los videojuegos no solamente es que resalten como la figura del hombre, sino que retratan una figura de la masculinidad como muy concreta, en plan, los putos amos, ¿no? En plan, tíos tiarros, tíos duros, que con abdominales, que lo petan y demás. Y claro, yo muchas veces me pregunto con lo de no hay que salirse de esa figura en concreta del protagonista, de tal, de no sé qué, si lo no masculino no tiene lugar ni siquiera en la cultura, ¿dónde lo tiene? Ya, es que yo creo que, bueno, cualquier producto cultural hecho por el ser humano está atravesado por la cultura y por todos los estereotipos que nos atraviesa. Entonces, creo que se puede escapar de esos estereotipos reconociéndolos, conociéndolos e intentando superarlos, pero es cierto que están ahí, es un problema que se va repitiendo una y otra vez. Mira, yo esta conversación la tuve con un amigo hace muy poco sobre el nuevo videojuego que va a salir de Hideo Kojima, ¿no? De Death Stranding 2. Y claro, Hideo Kojima siempre hace una cosa, que es que te presenta, siempre es una persona muy enigmática, porque te presenta a los personajes de la historia y parece que van a tener un trasfondo realmente importante y muy transgresor. Y cualquier persona que hemos jugado a videojuegos de Hideo Kojima sabemos que es una persona que es muy cuadriculada y que tiene muy claro cómo tiene que ser un personaje masculino y cómo tiene que ser un personaje femenino y jamás se va a salir de esos estereotipos. Te va a presentar a Sam Portes Bridges, ¿no? al héroe de Death Stranding, y seguramente sí que haya un arco redentor o ese arco del héroe, ¿no? que existe en tantísimos videojuegos o que se reproduce en el 90% de los casos. Sin embargo, parece que se va a mantener en esa rigidez que se espera de un hombre en un juego de acción. Y me da mucha pena, porque creo que Hideo Kojima, bueno, creo no, es un gran creador de mecánicas de videojuegos, pero también considero que a nivel de narrativas de personajes es bastante mediocre. Y es una pena. Y al final es el problema de estar atravesado con una cultura, pues eso, misógina, patriarcal, con unos estereotipos tan arraigados que incluso la gente que se dedica a ello de una manera muy profesional ni siquiera puede escapar de ellos. Otro tema del que se ha hablado mucho también, hablando de representatividad en los videojuegos y demás, es el de la figura de la mujer, cómo se representa a la mujer en los videojuegos. Hace unas semanas tuvimos aquí a la compañera de Furor, Paola, que hablaba de que todas las mujeres tenéis un hombre dentro y habéis aprendido a veros como a través de un hombre. Y en el caso de los videojuegos, todas las mujeres, o hasta hace cosa de 5 o 10 años, todas las mujeres se habían diseñado literalmente a través de una visión masculina. O sea, las mujeres en los videojuegos casi siempre han sido una recompensa para el jugador, en este caso, ya sea la princesa la que rescata a Mario, en los casos como más naifs, o los personajes femeninos, muchas veces, pues el tema de la sexualización era pensando en el jugador, precisamente. ¿Tú cómo ves esto? Pues efectivamente, a las mujeres en los videojuegos no solo se nos trata como seres a los que hay que salvar porque somos completamente estúpidas, sino que se nos trata como objetos a los que observar. Y da igual en qué contexto, ya sea en un contexto de lucha, ya sea en un contexto infantil, ya sea en aventuras, da igual. Y si no la puedes cosificar, será porque es tu madre. Y si no es tu madre, es tu hermana. Entonces, es un tema muy complejo, pero que al final Laura Malvi, que era una escritora que hablaba mucho, una ensayista que hablaba sobre cómo se construyen los planos cinematográficos en el cine y en el que se cosifica a las mujeres segmentando partes de sus cuerpos, ¿no? Y que de algún modo podemos extrapolar también al contexto del videojuego. Creo que no hay nada que ejemplifique más lo que dijo tu compañera que cuando ves una cinemática de un videojuego y ves cómo se presentan a los personajes. Sin ir más lejos, yo voy a poner un ejemplo, igual es un poco rebuscado, pero bueno, yo creo que lo ejemplifica muy bien. Heavy Rain, ¿vale? En Heavy Rain hay 2 escenas de ducha, en la cual ella, cuando la escena de ducha de ella, la cámara recorre completamente su cuerpo de una manera sensual, donde ella, en un momento de ducha y de intimidad, comienza como a bailar, a contonearse, ¿no?
Sin embargo, luego tenemos otra escena de ducha donde se presenta el personaje masculino, que es el protagonista, y sin embargo es una escena rutinaria, normal, de un hombre que se está duchando, sale de la ducha, se seca y sigue con su vida. Entonces, son ejemplos muy básicos, pero bastante visuales para entender cómo funciona, cómo se muestran las mujeres bajo el ojo de los hombres. Y ya no es en el caso de la hipersexualidad, de la cosificación, de la porrificación del cuerpo de las mujeres, sino es a través de los trasfondos que, ¿qué quieres que te diga? A mí me parece incluso más nocivo, porque lo más visual es ver a una mujer completamente canónica y cosificada y estereotipada, ¿no? Que queda muy claro lo que está sucediendo, pero cuando se te está presentando una y otra vez narrativas de mujeres que son protagonistas de videojuegos, sí, pero pierden a su padre o pierden a su novio y entonces se convierten en mujeres fuertes, empoderadas y valientes a través de la muerte de un padre. O sea, la muerte de un padre es un cliché muy enorme que sufre el mogollón de mujeres de videojuegos que consideramos muy empoderadas y ejemplos muy válidos, como puede ser Ellie, como puede ser Aloy, como le sucede a Chloe Fraser en Uncharted. Hay tantos casos de mujeres que se endurecen a través de la muerte de un padre o la muerte de un hombre, un hermano. O el ejemplo de es una mujer fuerte que en armas, yo qué sé, en tiro al arco, con las ganzúas, como le pasaba a Jill Valentine. Es decir, mujeres que tienen aptitudes muy, muy elogiables, al final no es porque ellas hayan llegado a ello por sí mismas, sino porque ha sido una herencia de sus propios padres. Entonces son cosas que están ahí, que parece que no duelen, que no tal, pero luego tú, cuando ves un personaje masculino y te lo presentan, normalmente, no sé, la gran mayoría de las veces no hay una madre, ni una hermana, ni una novia detrás para que esos personajes sean completamente completos. Y no ser, o sea, es la cosificación, es la paternalización que sufren, los trasfondos, no sé, son muchas cosas que las atraviesan, ya no solo a nivel físico, sino a nivel mental. En relación con estos dos últimos puntos que hemos tocado, tanto el cómo se ve a los hombres como cómo se ve a las mujeres y cómo se ha configurado el videojuego, yo recuerdo de cuando yo era chaval, hubo una época como especialmente, no sé si decir oscura, mediocre, en el mundo de los videojuegos, en el que todo era prácticamente lo mismo. En plan, fue una época cuando yo tenía 15 años o así, en el que todo eran shooters, todos tenían el filtro sepia, gris, todos tenían el mismo protagonista de eso, de la figura del tío tiarro y demás. Y yo tengo la sensación de que durante gran parte de mi juventud jugué al mismo juego con distintos nombres una y otra vez. En contraposición con eso, no sé, ¿no te da la sensación de que el tema de la diversidad, que se utiliza muchas veces como un insulto a ciertos videojuegos, debería ser algo a celebrar? O sea, no es como más divertido o más enriquecedor el que haya variedad en el sector. Bueno, es que a mí me parece lo más justo. Si queremos hacer un videojuego en el que queremos representar la sociedad occidental, pues habrá que presentar la variedad que existe en nuestra sociedad, ¿no? Que son personas LGTB+, que son personas racializadas, que son personas con diversidad funcional. No sé, voy a hacer algo muy loco e increíblemente fuera de lugar, pero mujeres, protagonistas de historias. O sea, si tú quieres hacer un videojuego que sea fiel, ¿no? O que represente de algún modo una sociedad, ¿dónde está el problema de que exista esa variedad? Porque al final es lo que nos encontramos diariamente, ¿no? Entonces, creo que el problema que veo es el rebote que están teniendo, porque entre que están mamando de extrema derecha, que les está metiendo en la cabeza que ahora todo es woke y que parece que hay una especie de complot en el que todos los productos culturales que salen al mercado hay personas LGTBQ+, y, Dios mío, ¿cómo podemos permitir algo así? Cuando realmente sí que se ha podido ver a lo largo de la cultura cinematográfica representación de personas trans. Pero, por ponerlo de ejemplo, ¿no?
pero ¿qué representación se hacía de las personas trans hace 20 años? Como, no sé, por ejemplo, en El silencio de los corderos. O sea, que se criminalizaba mucho a las personas trans. Entonces, ¿qué visión quieres de las personas trans? ¿Normalizar que existen? ¿O quieres reducirlas al estereotipo de personas enfermas, que es lo que sucedía hace 20 y 30 años, y el estigma que por desgracia han seguido arrastrando en la actualidad, ¿no? Igual que pasa con las mujeres lesbianas en el cine en los años 80 y 90, o bisexuales que estaban locas y además de locas, pues encima eran homicidas, como pasaba en Instinto Básico. Entonces, ¿qué coño quieren? No quieren nada. Quieren hombres blancos heterosexuales haciendo cosas de hombres blancos heterosexuales. Pero es que eso ya sucede y ocurre todo el tiempo. ¿Qué quieren? Yo me refiero a que, más allá de que sea justo o adecuado, creo que es bueno para el propio medio. Lo que te digo, yo estoy muy cansado de que al final la comunidad del videojuego sea un nicho muy concreto de la sociedad jugando a juegos muy parecidos del héroe que salva el día, que con violencia y tal, o sea, como Call of Duty, en plan, estoy harto de que, o sea, o estaba harto en su día de que el videojuego fuesen chavalitos de 16 años jugando a Call of Duty y juegos que querían ser Call of Duty. En línea un poco entre lo que digo yo y dices tú, me da la sensación de que efectivamente cuanto más grande sea el medio, tanto por la representatividad como por la gente que participa de él, más enriquecedor será, más historias podremos contar, más puntos de vista podremos tener, más, o sea, al final jugar consiste muchas veces en ponerte a ti mismo en historias distintas. Y por avanzar un poco con la conversación en esto que estoy diciendo de los nichos y de los tipos de juegos, querría preguntarte por el tema del gatekeeping, que también es algo que sufrís especialmente las jugadoras, pero no entiendo esta dinámica que existe a veces de cierta comunidad del videojuego de querer cerrarlo todo y de que todo sea como hardcore gaming, y si no te sabes todos los personajes del Metal Slug no eres un gamer y no tienes derecho a entrar en mi hobby. Y, o sea, ¿por qué crees que hay una parte de la comunidad que quiere como cerrarse tanto en todo este mercado? No sé cómo decirlo, no, tampoco mercado, pero ¿por qué crees que se quieren cerrar tanto en general? ¿Te refieres a cerrarse tanto para que las mujeres no podamos entrar en esos espacios? También, o sea, me refiero, o sea, efectivamente lo más importante para esta gente es que las mujeres no entren en la casa del árbol, pero también pasa Exactamente. con... Es Pero también que pasa... justamente iba a hablar de eso, ¿no? De el concepto, ¿no? Que tenemos de la casa del árbol, que es como a mí me gustaba esto desde que era muy jovencito, y se aseguraban de mí y ahora yo no quiero abrir estos espacios al resto de la gente, ¿no? Que se normalice. Sin ir más lejos, creo que incluso está pasando con Magic en la actualidad, que Magic siempre ha sido un nicho para frikis, yo la primera, y ahora parece que como todo el mundo juega a Commander, ya se desmerece completamente ese tipo de formato. Y en los videojuegos pues también pasa un poco lo mismo, ¿no? Que parece que todo lo que ha sido culturalmente masculino, siempre está ese sector más reaccionario de no, yo quiero que esto permanezca como algo que es nuestro porque es mi identidad, ¿no? Y al final cuando tú te sientes identificado con una serie de cosas y de repente irrumpen otras personas que igual en otros momentos no hubiesen ocurrido, como que parece que te están quitando algo, ¿no? Y parece que las mujeres en el entorno del videojuego lo que siempre recibimos es la respuesta violenta por parte de hombres que no nos quieren ahí porque consideran que eso siempre fue tradicionalmente suyo. Hay un argumento que utilizan mucho en estas comunidades, que es que una mujer no debería o no debería necesitar jugar como mujer para sentirse identificada. Pero entonces, ¿por qué ellos parece que sí que necesitan continuamente jugar como hombres para sentirse identificados? Claro, yo creo que volvemos otra vez al tema de la identidad. Para ellos es muy fácil empatizar incluso con una piedra, pero serían incapaces de empatizar con una mujer. ¿Y por qué no pueden empatizar con mujeres? Porque las consideran objetos. Porque cuando desde muy pequeño te han mostrado a mujeres cosificadas que tienes que salvar y que no tienen ninguna valía más allá de hacer lo que hacen por un padre o por un marido muerto, pues yo puedo entender que les cueste empatizar porque es una novedad, ¿no? O sea,
estoy jugando con un personaje femenino que es fea. O sea, ¿cómo voy yo a empatizar? O sea, ¿qué me tiene que contar esta persona? O sea, ¿dónde voy a estar mirando cuando ella esté hablando? Y voy a poner un ejemplo. En Metal Gear Solid 3, que bueno, ahora van a sacar el remaster, que ya veremos cómo sale, hay un personaje femenino que se llama Eva, que es la protagonista femenina principal de la historia. Y Hideo Kojima, que es un gran innovador en mecánicas, sacó una mecánica muy guapa, que era que cada vez que Eva hablaba, tú le podías dar a L2, creo que era, y entonces salía un primer plano de sus pechos. Entonces ella mientras hablaba, sí, esto es muy fuerte, o sea, quiero decir, esto luego lo googleas y verás. Mientras ella hablaba y contaba, pues mira, soy Eva, soy no sé qué, soy no sé cuántos, tú podías literalmente hacer un primer plano de sus tetas. Es impresionante, tanto de ella como de otros personajes que salían en el videojuego. Entonces, claro, si tú has crecido jugando a estas movidas, en el momento en el que te presentan un personaje femenino que no puedes cosificar, pues como que parece que chirría, o parece que hay una resistencia, ¿no? Que es como... Y parece que se da rabia decir, jolín, ¿y por qué tengo que estar yo jugando a triples As con Ellie de protagonista por culpa de las mujeres? ¿Qué pasa? Que ahora ellas acaban de llegar al medio y les tiene que ceder un trocito minúsculo de nuestro espacio para que se puedan sentir representadas. ¿Qué pasa? ¿Que nos podéis sentir representadas con el 99,9% de personajes masculinos? ¿Tenéis que invadirnos lo que nos queda a nosotros? No sé. Yo creo que esto es mucho más complejo y que evidentemente lo estoy reduciendo demasiado. Pero yo creo que por ahí van un poco los tiros. En fin, Kojima, córtate un pelo, bro. Pasa mucho en el mundillo de los videojuegos con todo este tema de la inclusión, ya yendo más allá de los protagonistas, que parece que muchos pueden asumir o pueden imaginar la variedad en cuanto a fantasía. O sea, podemos asumir que en un mundo medieval haya orcos, elfos, enanos y tal, que en un mundo de ciencia ficción haya alienígenas de todo tipo o robots con conciencia propia, pero dibujo la línea en personas racializadas o LGTB. ¿Tú por qué crees que pasa esto? Porque llevan toda su vida jugando videojuegos donde el hombre blanco heterosexual era el protagonista completo de la historia. Entonces, claro, nos pensamos que la fantasía tiene que tener puertas. Es como ponerle puertas al campo, ¿no? La fantasía, que al final es un producto creativo que no debería tener ningún límite, al parecer sí debería tener límites. Y esos límites radican en todos los constructos culturales que nos atraviesa. Que soy un misógino, un machista y solo quiero jugar con hombres en fantasías de tipos blancos. No, o sea, no me pongas aquí. ¿Cómo puede ser que hayan personajes negros en una historia europea medieval? Y eso es algo que sucedía con Kingdom Come Deliverance en el 1, que al parecer ahora a todo el mundo se le ha olvidado que el creador es un puto nazi, pero bueno, ahí ocurría mucho. Ahí, es que el 1 no recuerdo de qué año es, pero igual tiene, no sé, 7 años, 6, 7 años, no recuerdo. Y eran todos blancos, las mujeres eran todas a las que podías cosificar y objetualizar. Y entonces eso está bien. Pero en el momento en el que sale Dragon Age, que es otra fantasía épica medieval, que es cierto que ahí pues tiene ese rollo fantasía que no tiene Kingdom Come Deliverance, donde se puede aceptar que hay dragones, pero no puedes aceptar que juegues con un elfo negro. Pues no sé, igual el problema tienes que estás intentando hacer que la gente utilice la creatividad para lo que tú quieres, que es para tener la mente cerrada. Bueno, hubo un caso con estos temas que me parece como especialmente llamativo, que fue en la saga de Witcher, no recuerdo exactamente en cuál de ellos, pero uno de los temas que se tocaban era precisamente cómo un sector de la humanidad estaba cometiendo limpiezas étnicas contra seres fantasiosos, o sea, cómo se estaba expulsando y asesinando sistemáticamente de sus comunidades a elfos y tal. No recuerdo exactamente cómo era la trama, pero iba por ahí, ¿no? Como queremos una civilización puramente de humanos y entonces pues los elfos nos sobran, los enanos sobran tal. Y me hizo especial gracia porque mientras esta era una de las tramas del videojuego,
hubo polémica, como hay siempre, porque había personajes que no eran todo lo blancos que deberían. Entonces se produjo como un ejercicio como de metarracismo, de ser como más racista que los propios personajes del videojuego que ya están hechos para ser una parodia del racismo. Hemos tocado un poco el tema cuando hemos hablado de The Boys, Breaking Bad, House y compañía, pero ¿por qué crees que hay una parte de la comunidad que tiene esta disonancia cognitiva tan tocha? Yo creo que radica en todos los estereotipos y en todos los problemas que tenemos de racismo, de LGTB-fobia, de misoginia, de transfobia, en fin. Al final, uno no es un racista de mierda 12 horas al día, sino que es las 24 horas. Y el problema es que antes, o sea, a mí me daba la sensación de que tú lo tenías callado, como que daba un poquito de vergüenza admitir que eras un racista de mierda o un misógino, y sin embargo, como se han creído tantas comunidades, como la comunidad incel, ¿no? Que tiende una mano y da respaldo a todos los nazis que piensan como ellos, pues parece que se sienten mucho más protegidos y que a través del anonimato que nos brinda Internet, pues claro, tienen esa mayor libertad a la hora de decir completas barbaridades o de exigir que en este caso los videojuegos se hagan de una determinada manera. Por ejemplo, en febrero o marzo, no recuerdo, salió Split Fiction, que es un juegazo, está chulísimo. Es un juego divertido, buenas mecánicas súper no innovadoras porque, bueno, al final es un plataformas, pero los personajes son divertidos, en fin. Los personajes son dos chavalas de 20 y tantos años que tienen una serie de problemas y que gracias a la confluencia de sus historias pues van solventando. Bueno, pues como ocurría con It Takes Two, ese rollo, ¿vale? Bueno, pues, o sea, hubo quejas porque los personajes eran mujeres. Hubo gente diciendo que eso era woke. Y es como, tío, igual es que no tienes ni puta idea ya de lo que significa ser woke. Porque si me estás diciendo que el hecho de que dos mujeres sean protagonistas de una historia ya te parece woke, entonces, tío, deberías fabricarte la máquina del tiempo y viajar a 1700 y morirte a los 22 años de tifus. Sí, todo es woke. Todo es woke. Ya que hablamos de esta moda reaccionaria, en el mundo de los videojuegos esto llegó especialmente temprano. Vamos a hablar un poco de los orígenes de toda esta corriente, que yo creo que si tuviésemos que poner una fecha donde todo esto se empieza a materializar, es en el 2014, con el Gamergate. Para quienes no lo conozcan, el Gamergate fue una campaña de acoso que se produjo en el año 2014 contra desarrolladoras de videojuegos, periodistas y en general cualquier mujer que estuviese metida de un modo u otro en la industria. Aunque al principio se presentó como una campaña de despolitización del medio, rápidamente se convirtió en auténticas cacerías, mensajes de odio, amenazas de muerte. Recuerdo que hubo una periodista en la que incluso se quejó de que había un juego que no tenía un anuncio de epilepsia y le empezaron a mandar GIFs a su correo y a Sí. sus redes sociales para producir epilepsia, que por cierto además empezó por un videojuego que era de pasar la depresión, en plan ni siquiera era de representación femenina, ni era superar la depresión. Por cierto, el Gamergate también sirvió como campo de pruebas para lo que lo que luego ha sido toda la estrategia de la alt-right y movimientos como el trumpismo en las redes sociales y toda esa movida. Tú te has dedicado desde hace años a divulgar sobre videojuegos en Internet. Querría preguntarte, porque ya llegaste tu post Gamergate, Sí. ¿cómo se vive, cómo se divulga sobre feminismo en este ecosistema que nos ha tocado? Pues es una condena. La verdad. Bueno, es una condena. Tampoco quiero ahora victimizarme. Pero yo lo viví bastante mal, sobre todo en los primeros años, porque evidentemente, como mujer comunicadora de videojuegos, ¿no? En una cuenta de Instagram pequeñita, que era entonces, eh, sufrí muchísimo acoso por parte de hombres que me mandaban mogollón de mensajes privados y que colonizaban mis publicaciones para insultarme, para tacharme de loca o incluso
he llegado a recibir amenazas de muerte. Y creo que todo petó en el momento en el que fui una especie de juguete para varios streamers de ultraderecha españoles, que no te puedo decir sus nombres, porque esto es como lo de Voldemort, ¿sabes? Que hay que decir el nombre por si acaso. Que cada vez que yo sacaba contenido, ellos lo parasitaban haciendo directos en Twitch diciendo esto ha hecho feminismo en 8 bits. Entonces cogían lo que yo había dicho, le daban la vuelta 50 millones de veces, se lo inventaban todo y luego decían que yo vivía del dinero público y de las paguitas del Estado y de todas las charlas que daba, que también te digo, ojalá fuera cierto. Nada me haría más ilusión que vivir de las paguitas, pero nada, chico, que es imposible. Entonces, es bastante doloroso porque al final, en mi caso, yo creo contenido, nunca lo he hecho arremetiendo contra nadie públicamente. Bueno, mentira, sé que lo he hecho a Hideo Kojima, bueno, y quiero decir, pero siempre de una manera desde el respeto, porque yo particularmente a Hideo Kojima le tengo mucho cariño porque me gusta mucho, pero quiero decir que nunca he puesto la diana sobre una persona para que fuese la gente a lapidarla, al contrario. Creo que siempre he intentado ser como un espacio de diálogo y de debate, ¿sabes? Y el problema es que cuando la gente de ultraderecha te ve y no les mola lo que haces, pues al final te cogen, te ponen así y te utilizan como diana para que todo el mundo vaya a insultarte. Y hombre, yo recuerdo en Twitter cuando ocurrió todo aquello que yo recibía, no sé, 300, 400, 500 comentarios de gente diciéndome que estaba loca, que no era mal follada, que debería estar muerta. Uno se terminó inventando que yo había agredido físicamente a mi pareja y que tenía una denuncia por ello. O sea, imagínate, o sea, es terrible, es terrible. Entonces, claro, yo cuando creé aquel post sobre el Gamergate, ¿no? Para explicar lo que sucedió, porque creo que tenemos que tener muy claro cuál es el pasado para intentar no repetirlo. Esto es la típica frase que siempre decimos sobre la historia, pero es verdad que hay que tenerla presente porque si no volvemos a caer una y otra vez en las mismas mierdas. Y sin embargo yo no era consciente de que terminaría cayendo en esa oleada de acoso. Evidentemente no en los mismos términos que sufrieron estas mujeres, pero lo pude comprobar y de hecho he visto más adelante como otras comunicadoras, como Marta Trivi, es una mujer a la que yo admiro profundamente. Creo que es una persona brillante como profesional y bueno, y terminó marchándose de las redes sociales por la cantidad de acoso que recibía. O sea, entonces, lo que nos sucede a las mujeres cuando cuando requerimos el espacio público es que recibimos justamente esa oleada de acoso, porque al final parece que el patriarcado nos recuerda que lo público, el espacio público, solo es territorio de los hombres. Y cuando las mujeres intentamos hacernos paso arañando ese espacio que merecemos igual que ellos, recibimos la respuesta violenta por su parte. Y hablamos de tweets, de YouTube, de redes sociales, de TikTok. Siempre se pone a las mujeres como punto de mira, siempre. Y en los videojuegos pues, también pasa, claro. Cuando el personaje femenino de la historia principal es una tía que encima no es muy canónica, como sucedió con Aloy o como Anne en Returnal, pues es una Diana. No van a pensar o sea, no se va a hablar de que es un juego maravilloso o se va a criticar porque tenga unas mecánicas que sean un poco aburridas, en fin, no. Lo primero que se va a hablar es que Aloy dicen que tiene barba o que la de Returnal era bollera por tener el pelo corto. Entonces, siempre vamos a estar en el punto de mira. Es que de hecho, igual no, porque estamos en un medio de izquierdas y lo van a ver personas de izquierdas, pero yo estoy 100% segura que si mi cara saliese en otro medio, la gente estaría diciendo que o soy fea, o no soy fea y estoy buena, o a la gente no le importará lo que estoy diciendo, sino que estará solo pensando en la parte más física. Y hablo de mí como puedo hablar de cualquier mujer que se expone públicamente. Bueno, antes de pasar a la siguiente pregunta, sí que es verdad que por desgracia es una estrategia que les ha funcionado y de hecho he intentado traer a un par de divulgadoras más a hablar de videojuegos, no voy a decir sus nombres porque si no han querido venir entiendo que es porque les da palo precisamente el exponerse a
este tipo de mierda que a veces tenéis que pasar. Pero sí que es verdad que luego hablamos de la cultura de la cancelación, pero aquí ha habido gente que ha dejado de divulgar o ha dejado las redes sociales por auténticas campañas de odio de todos estos hijos de puta. Hemos hablado de tu papel como divulgadora, pero me gustaría también conocer tu experiencia como jugadora. Sé que, por desgracia, no solamente cuando ocupáis el espacio público sois atacadas, sino que muchas veces, incluso como a nivel de usuario, a nivel de jugadora, también. De hecho, tengo varias amigas que se han acabado por poner nombres neutros en juegos como League of Legends o Counter-Strike, precisamente porque hay una gran parte de usuarios, de jugadores, que en cuanto detectan que eres mujer, van a por ti. ¿Tú has vivido este tipo de situaciones? Entiendo que sí, si quieres explayarte sobre ello. Pues, a ver, a mí particularmente no me ha pasado prácticamente nada, porque hace muchos años jugaba al WoW y sí que recuerdo que cuando veían que eras una tía con nick y avatar femenino, sí que te venía el típico pesado a preguntarte si necesitabas ayuda, equipo, ¿no? Porque claro, eres una pobre mujer desvalida que acaba de empezar a jugar y no tienes nada, ¿no? Sí que me ha ocurrido eso, pero yo particularmente no he sufrido acoso porque tampoco he estado expuesta. Creo el único juego online que he jugado aparte de el WoW ha sido The Twilight Light, que por suerte el chat del juego se produce antes o después de la partida, no durante. Entonces, si no te interesa participar en el chat después, te marchas y no tienes que ver nada. Entonces, yo no lo he sufrido, pero por supuesto que conozco un montón de mujeres conocidas, amigas, que han sufrido muchísimo acoso, que las han acosado sexualmente y que las han perseguido, rollo en el WoW, de guardarse el nick, buscarlas en Instagram, agregarlas y acosarlas. O sea, eso me lo han contado a mí amigas muy amigas. Y bueno, hace unos años, claro, yo veía que las chicas en Instagram tenían la necesidad de hablarme por privado y contarme sus experiencias en los videojuegos online. Y entonces se me ocurrió hacer una especie de llamamiento en stories de ¿eres mujer y has sufrido acoso en videojuegos? Háblame por privado y pondré tu testimonio por stories. Entonces ocultaba la identidad de estas personas y bueno, y siguen destacados en Instagram que se puede comprobar la cantidad de burradas y que casualmente la inmensa mayoría se parecen porque es el mismo patrón de mujeres que sufren acoso. Y al final lo que se extrapola de este grosso de testimonios es lo de siempre. Si detectan que eres una mujer por un avatar femenino, un nick femenino o por una voz femenina, te van a tirar en las partidas, te van a acusar sexualmente. O incluso un fenómeno del que creo que no sea suficiente, que es el del body block. A todos nos han hecho body block en alguna partida, pero hay mujeres que me han contado que han sufrido body block por el hecho de ser mujeres. Les han bloqueado su cuerpo en una partida, es decir, con otros personajes hombres, les han acorralado en esquinas para que no puedan jugar. Entonces, es bastante grave. Y de hecho, hace poco di una charla en un colegio público a una clase un curso de sexto de primaria y me fui bastante horrorizada porque la realidad es que ese tipo de dinámicas se están reproduciendo cada vez siendo más jóvenes, porque desde que cada vez están accediendo antes a videojuegos online, cosa que me parece increíble, pero el problema es que cada vez son las niñas, o sea, cada vez las mujeres son más jóvenes y están sufriendo este tipo de acoso. O sea, hablando de niñas de 11, 12 años que me estaban diciendo prácticas muy parecidas a las que me contaban mujeres de 20, 25, 30 años. Un tema en relación a esto que quería comentar es que, bueno, antes hemos hablado de que esta cerrazón de la comunidad ha sido por el concepto de la casa del árbol, de no dejar entrar a las chicas en la casa del árbol, pero realmente a mí me da la sensación de que el medio ha tenido enemigos, problemas mucho más grandes que las mujeres y son las putas Karen, o sea, las putas madres conspiranoicas que creen que cada cosa que pasa es culpa de las maquinitas. Y de hecho,
ahora ya no se ve tanto, pero yo recuerdo cuando era chaval que cada vez que había un tiroteo escolar en Estados Unidos o que el asesino de la katana o su puta madre, salía alguien a decir es que jugaba muchos videojuegos, es que tenía el GTA en casa, es que tenía el Diablo en casa y demás. O sea, como que los asustaviejas de la tele y toda esta peña erigieron en el videojuego como un monolito al que atacar por todos los males y toda la violencia que cometían los chavales. Yo creo que eso ha estigmatizado, criminalizado y dañado mucho más el videojuego que estén jugando mujeres. Incluso yo recuerdo cuando yo era chaval, en plan, cuando estaba todavía en bachiller, creo que fue, hubo un tiroteo masivo en un colegio y Walmart prohibió la venta de videojuegos. O sea, en Walmart podías comprar movidas relacionadas con las armas, pero no movidas relacionadas con los videojuegos. Yo, en fin, ¿qué crees que se puede hacer para visibilizar que claramente aquí esta peña se ha equivocado de enemigo? Que el enemigo no es la compañera de clase que está jugando al GTA o que jugaba al GTA cuando tenía 16 años o que ha empezado a jugar al GTA cuando tiene 23, sino que igual el enemigo es la peña que precisamente ha criminalizado el videojuego. Pues, a ver, aquí el problema es que el videojuego siempre se ha contemplado como una cabeza de turco para eludir los problemas reales que tiene, por ejemplo, en la sociedad estadounidense, que es la pertenencia de armas, que basa, como ocurría en el documental este de Bowling for Columbine, que está muy bien, ¿no? Y por desgracia sigue estando muy actualizado el hecho de tú te abres un plan de pensiones y te regalan un rifle. Entonces, que en Estados Unidos muera más gente por heridas de armas que en un atentado terrorista como fue el 11 de septiembre, pues no sé, igual deberían replantearse muchas cosas, ¿no? O que la Sociedad Nacional del Rifle pues tenga sus espacios, diga sus chorradas y que cuando sucedan tiroteos en institutos, en vez de mirarse el ombligo y decir, oiga, pues igual tenemos una sociedad demasiado armada, ¿no? No, es mejor eludir esa pregunta, esa autocrítica como sociedad y decir que es que realmente los videojuegos son violentos y son los videojuegos los que tienen la culpa, ¿no? O como sucedía también, que le echaban la culpa a Marilyn Manson por radicalizar a los chavales. Marilyn Manson tiene cosas muy problemáticas y es un pedazo de cabrón y un misógino de mierda, por supuesto. Pero prohibir su música porque radicaliza a los chavales, bueno, pues igual habría que ver el discurso radical nacionalista que tiene Estados Unidos, ¿no? En vez de utilizar a los artistas como vosotros tenéis la culpa de que los niños se maten entre ellos. En España sucedió hace, no sé, hace 2 o 3 años que hubo... es que además creo que fue aquí en el País Valencià, de un chaval de unos 15, 16 años que cogió el rifle de su padre, que era cazador, y se cargó a su padre, a su madre y a su hermano, creo, no sé, se cargó a su familia. Bueno, pues además es que hizo una publicación de ellos, me acuerdo, ¿no? Y lo primero que se dijo fue, es que estuvo jugando al LOL, creo que era, al LOL o a otro videojuego online. Y es que es tan ridículo, porque además es que creo que todo el mundo nos podemos hacer una idea de Susana Griso en su programa diciendo gilipolleces tales como es que claro, estaba jugando a un videojuego llamado League of Legends y entonces igual habría que plantearse que el problema no es que sea el videojuego, sino la querencia de armas en tu propia casa, pero que tu propio hijo tenga, o sea, que se haya dado, a ver, es realmente una negligencia, que es un caso más particular que el hecho de que realmente hay un problema nacional en España con el tema de que los videojuegos sean violentos. ¿No será que es un caso negligente? Porque, jolín, creo que tenemos la suerte que en España el mayor contacto que puedes tener con una persona armada es cuando te hacen un control de policía, lo cual creo que nos pasa a mucha gente que nos sentimos muy violentados cuando vemos un arma. Pues es que en Estados Unidos es lo normal, que te vas a Walmart y te ves a la peña con sus rifles por la calle. Entonces, no sé, igual no será que la sociedad es violenta por muchísimas razones, pero el videojuego justamente no es una de ellas. No sé. Además, es que se ha demostrado, hay muchísimos estudios que demuestran que los videojuegos no hacen personas violentas, sino que al final
es una consecución de elementos que hacen a una persona violenta. Bueno, hemos hablado de los discursos de esa parte que quiere como expulsar a ciertos sectores y tal. Hemos hablado del que yo creo que es como un problema bastante más grave que las mujeres. Ahora me gustaría hablar un poco de la respuesta que podemos dar. O sea, mientras que hemos visto que efectivamente los gateros estos están todo el día con que si las mujeres y tal, y generando como ataques contra cualquier mujer que se atreva a entrar en el mundo del videojuego, yo quería preguntarte si ves viable una respuesta. No digo necesariamente que ahora nos pongamos a insultar a todos los gamers y a llamarles incels y comechetos y tal, sino si crees que es viable y posible el, por ejemplo, crear un ecosistema en el videojuego en el que todos estemos más cómodos, en el que se pueda crear una comunidad, pues eso, no sé si de apoyo, no sé si de acogida, pero un espacio seguro en el que quepamos todos. A mí este tipo de cosas me parecen todavía un poco idílicas. Es bastante complicado. Yo creo que sí que existen comunidades que son respetuosas. Siempre se ha hablado de la comunidad de los Sims, que siempre se ha dicho, yo no lo sé, luego igual me dirá, oye, pues no, pues resulta que tal. Pero siempre se ha dicho que son espacios bastante seguros para cualquier persona, igual que en Animal Crossing. Entonces, igual en los espacios más masculinizados es donde realmente estamos teniendo los problemas, ¿no? Como las comunidades, no lo sé. Bueno, ahora de videojuegos online es que es bastante 50-50, eso sí que es verdad. Pero al final la cara más visible en todos estos temas siguen siendo hombres. Entonces, yo sé que hay comunidades y sé que hay grupos de mujeres, de grupos de Discord donde quedan, bueno, para jugar a videojuegos. De hecho, desde Feminismo 8 Bits se lanzó también ese punto en común de reunión de mujeres que tuviesen espacios en Discord para jugar juntas. Pero también te digo, es que me da la sensación de que eso es relegar a las mujeres, a las personas LGTB, a nichos. Que estaría guapísimo que intentar crear comunidades donde todo el mundo podamos estar cómodos sería brutal, pero es que creo que a día de hoy eso es imposible. Porque se me hace inviable, por ejemplo, hacer una comunidad del League of Legends cuando es una de las comunidades más tóxicas, de los juegos más tóxicos que hay ahora mismo en el mercado. Entonces, yo creo que está bien que las mujeres vayamos de frente, que denunciemos siempre públicamente todo el acoso que se recibe, que se visibilice, que mujeres que tengan mucha relevancia en medios le den cabida en sus discursos, que eso es bastante más complicado, que al final las que estamos abajo no tenemos ningún problema en morder, pero las que están más arriba, conforme van subiendo, ese tipo de problemas empiezan a no formar parte de sus agendas, cosa que, bueno, también puedo entender que conforme vas creciendo tu discurso cada vez es más blanco. Es como ha pasado a tantos streamers. Bueno. Entonces, no sé, hay que luchar, hay que seguir quejándonos Pero y yo hacer te lo digo en frente. plan, para la gente que nos esté escuchando, en plan, no sé cuántas vistas tendrá esta entrevista, pero si alguien está inconforme con todas estas situaciones que estamos señalando, ¿tú qué le dirías que tiene que hacer a una persona normal para favorecer ese clima? O sea, ¿qué podemos hacer nosotros a nivel individual para cambiar las cosas? A ver, creo que lo más importante es acogerte a tu grupo de amigos, tanto virtuales como no virtuales, que cuando hayas sufrido algún tipo de situación de acoso, tengas un grupo de amigos, una comunidad, tengas a tu familia a la que poder acogerte. Y por supuesto, y lo más importante, que es lo que tenemos que obligar a las grandes distribuidoras de videojuegos y a las empresas de videojuegos online, sobre todo, es el hecho de que existan herramientas punitivistas contra el acoso. Que tú, como jugador, realmente te puedas sentir, o sea, llegues a sentirte protegido en un videojuego porque digas, bueno, frente a esta situación de acoso se les puede banear de por vida a esa gente. Yo creo que dotar a los usuarios y a las usuarias de herramientas de protección
creo que es un buen comienzo para generar climas más positivos. Algo que siempre me ha llamado mucho la atención desde que estoy en la carrera, por cierto, estoy de videojuegos para toda la audiencia. Algo que me llamó mucho la atención es cómo muchas veces en estos debates que se generan alrededor del mundo del videojuego se suelen abrir por auténticas naderías. O sea, que cada X tiempo hay el típico debate cíclico de que hay un personaje negro, que hay un personaje gay, que hay un personaje lo que sea. Como si en el mundo de los videojuegos no tuviésemos problemas verdaderamente importantes. Yo tengo el recuerdo de que cuando entré en la carrera, en 2017, el videojuego parecía un lugar como fantástico, ideal, estaba lo de la organización horizontal, unos espacios súper creativos, de Valve, de tal, y cuando estaba en segundo de carrera empezó a salir como toda la mierda que hemos visto estos últimos años. Por ir por partes, ya que hemos estado hablando de feminismo, creo que tenemos que hablar de el acoso sexual que ha habido en las empresas, que no ha sido algo excepcional de una o dos, sino que ha habido empresas tochísimas, gigantescas, en las que el acoso estaba vertebrado de arriba abajo, recorrido por todos los departamentos, como ha sido el caso de, bueno, de la denuncia que hubo en Ubisoft, en la que desde los directivos, los trabajadores, todo el mundo está en el ajo, o como Activision Blizzard, en el cual pues llegó a un punto en el que el acoso fue tan intenso que una trabajadora acabó quitándose la vida. Yo, siempre que veo cosas así de graves, la pregunta que me hago es cómo es posible que se llegue a este punto, en plan, que cómo tiene que ser las cosas ahí dentro como para que se genere un clima de acoso sin que recursos humanos haga nada y que sea posible que suceda algo así sin que se pare. En plan, ¿qué cojones pasa en el mundo de los videojuegos para que se produzcan estas situaciones tan límite? Pues yo creo, bueno, hay un concepto que es la broculture, ¿Ah? que es broculture, la cultura de los bros, de los colegas, ¿no? Sí. Son esas sinergias que suceden en, bueno, realmente se habla sobre todo de las típicas, ¿cómo se llama? Comunidades de universitarias estadounidenses, ¿no? Que son todo tíos y se hacen bromas de mierda, bromas pesadas, pero son todos colegas, pero en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y que se extrapola a otros entornos laborales, en este caso los videojuegos. Y se ha visto que lo que ocurrió en Ubisoft o en Activision Blizzard tiene todo que ver mucho con esa broculture, ¿no? Con eh, reproducirse dinámicas de acoso sexual, de LGTB-fobia, de racismo, que se tape entre la comunidad, porque al final no deja de ser un grupo numeroso de hombres que se respira ese colegueo, ese podemos acosar sexualmente a las mujeres de una manera que no se note mucho, pero es que en verdad es porque somos colegas, ¿no? Y eso se ve que en la industria tecnológica pues sucede mucho. Entonces, bueno, no sé muy bien ahí qué más decir. Eh, No, lo que considero, o sea, es que a mí sin más algo que me flipó el decir, o sea, porque, bueno, que tampoco quiero dar detalles porque es ser morboso básicamente, pero había cosas en plan como que se pagaba en puticlubs, que se Ay, sí, filtraron, sí, o sea, exactamente. eran cosas tan demenciales que decía, pero ¿cómo ha pasado esto? Y nadie ha dicho, bro, igual no estamos pasando, bro, vamos a bajarle un poquito, o sea, no sé, en fin. Es que yo creo que eso pasa en todos los entornos laborales, que están masculinizados, porque realmente las grandes esferas, o sea, quiero decir, las cabezas de empresarios son hombres. Entonces, lo normal en los 80, 90 era que un montón de hombres de diferentes empresas que querían juntarse, ¿no? Para, bueno, para colaborar en la industria, o se fueran de putas, o se fueran de viaje de negocios a echarse a coca, en fin. Eh, Esas dinámicas que se siguen reproduciendo a día de hoy. A saber cuántos casos se siguen dando en la industria del videojuego y aquí todo el mundo se tiene que callar, ¿no? O como ocurría en Ubisoft, que directamente cuando se quería denunciar algo, pues la largaban a la gente a la calle y se acabó. Y bueno, hablando de cosas que siguen pasando en el videojuego, la otra gran decepción que yo me llevé en la carrera con el mundillo de videojuegos es cuando empezó a salir el tema de... Hay una explotación laboral salvaje en el mundo de los videojuegos
y es como tan intensa y está tan normalizada que han llegado a ponerle un nombre propio, que es el crunch. Em, para los que no lo sepan, el crunch es una práctica laboral que consiste en periodos de mucha intensidad de trabajo, muchísimas horas, muchas más de las que pone en tu contrato laboral, para que el juego salga a tiempo. Hay casos en los que incluso se hace el planning de la producción del videojuego y ya se cuenta con que se va a hacer crunch. Por cierto, las horas extra muy rara vez están remuneradas. O sea, estamos ya tan acostumbrados al tema del crunch que ya muchas veces ni siquiera es noticia y hay incluso empresas que no necesitan dinero, porque yo puedo entender, en plan, o sea, si no sale el juego en este mes, pues te quedas sin financiación y entonces pues hay que estar X meses sin cobrar, pero empresas que tienen dinero infinito como Rockstar, que vende como un país mediano el GTA, o CD Projekt, la de The Witcher, que el gobierno polaco les dijo que no le iba a pasar nada, han cometido salvajadas con el crunch, bueno, en fin. La pregunta es un poco la misma que antes, en realidad. ¿Cómo cojones llegamos a este punto? En plan, ¿por qué se tolera algo así? O sea, ¿cómo puede ser que en toda la industria, en prácticamente todas las empresas de la industria, se haya normalizado una situación en la que dices, bueno, pues voy a tener que estar 2 meses sin ver a mi familia porque voy a tener que estar metiendo 100 horas a la semana en la oficina? Hay un libro que se llama Sangre, sudor y píxeles, que es del periodista de videojuegos de Kotaku, Jason Schreiber, o Snyder, no recuerdo, bueno, se llama así. Y aborda esa problemática en diferentes casos de videojuegos de 2016 a 2018 más o menos. Y habla, por ejemplo, de el caso de BioWare, que le llamaban la magia de BioWare. El caso de Dragon Age Inquisition, que ganó el GOTY en 2017, ¿no que era? 2017, sí. No sé. Sí, bueno, por ahí, en fin. Cuando realmente el juego estaba roto. O sea, no recuerdo muy bien la historia, pero al parecer lo primero que salió de Dragon Age Inquisition era que el juego estaba roto, que estaba hecho mierda, lleno de bugs y que no iba hacia adelante. Y meses después, mágicamente, la magia de BioWare hizo que no solo salió adelante, sino que ganó el GOTY a mejor juego del año, ¿no? Y claro, no es la magia de BioWare, es crunch que oculto que hasta que este señor y otros cuantos activistas han estado denunciando públicamente esas prácticas abusivas de trabajo. Entonces es lo que tú dices, que actualmente, bueno, y ya pasaba hace años, ya queda reflejado que van a haber periodos de crunch y se acabó. Entonces lo que decía este tío en el libro es que contaba que el crunch se ha dado siempre desde el principio, que a veces incluso ha sido necesario, sobre todo cuando han sido empresas pequeñas, juegos indie, que realmente tienen unos límites, tienen que llegar a unos tiempos y para llegar a esos tiempos es necesario, ya me entiendes, hacer ese crunch porque si no el juego no sale por el tipo de año fiscal que hay en Estados Unidos. Entonces, no es que haya sido necesario, pero a veces sí ha tenido que hacer ese tipo de cosas para que el juego salga adelante. Y de hecho en el libro comenta prácticas tan locas como gente que se alquilaba pisos enfrente del curro para ir a dormir, comer y volver. O gente que incluso dormía en el trabajo para seguir desarrollando. Sí, de hecho ha habido demandas de las mujeres, de los trabajadores o de los maridos de los trabajadores, que era, llevo 2 meses sin ver a mi pareja porque está eso, durmiendo en la oficina, en plan, ya no ve a sus hijos, ¿sabes? No vea y bueno. Claro, pero ese es Perdón. el problema también de que no existan convenios colectivos o no existan sindicatos que protejan a los trabajadores. Entonces, al final tienen que ser ellos quienes tengan que estar luchando, a veces solos, frente a una industria que ya se concreta como algo normal, que se tenga que hacer periodos de crunch. Como siempre, la organización del trabajador es muy importante para defender sus derechos laborales, pero claro, en Estados Unidos pues está especialmente jodida la cosa. Y bueno, has hablado del caso de CD Projekt Red, que también ya no solo han habido periodos de crunch muy, muy graves que ocurrieron con The Witcher, o The Witcher 3 y con Cyberpunk,
sino que además salió, bueno, porque Cyberpunk yo creo que es un buen ejemplo de pinkwashing, porque se decía que eran súper, pues eso, súper progres, porque tenían personajes trans o porque tenías la libertad de crearte el personaje como tú querías, pero si rascabas un poco veías que o sea, que primero son unos nazis de mierda, porque al final son, bueno, en fin, Polonia, ¿vale? Es Polonia. Estamos hablando de Polonia. Y que creo que además que CD Projekt Red es de las empresas que más dinero dan en Polonia. Sí, yo creo que está de las 10 primeras 100% o de las primeras el top 3. Y entonces salieron prácticas abusivas ya no solo de crunch, sino que además contrataban gente fuera de Polonia pagándoles el salario mínimo interprofesional de Polonia, que era una basura. Basura, o sea, no lo sé cuánto era, pero muy poco. Sí. Pero bueno, se permite ese tipo de cosas por el problema de no poder organizarse. En fin, se indiquen a los videojuegos. Ya hemos hablado de los problemas que hay por arriba y por abajo, o más bien por un lado y por otro dentro de las industrias. Me gustaría que hablásemos de otro problema que tiene, que afecta a los usuarios, en especial a los más jóvenes desde mi punto de vista, que es el de los gachas, loot boxes, cajas de recompensa. En este mismo plató ya han pasado por aquí 2 ministros de consumo y bueno, hace poco estuvo aquí Alberto Garzón y es alguien que sí que al principio puso un poco el foco puso bastante el foco en realidad. Claro, bueno, gracias a él salió la ley que regulaba las loot boxes en España. Sí, pero yo lo que te quería preguntar es que aunque esto es algo como súper grave, porque es básicamente apuestas legales para menores de edad, que esto empieza con que le pides 5 euros al padre a ver si te toca, yo qué sé, Lamine Yamal en los cromos del FIFA, no te toca, le pides 5 más y acabas enganchado en estas movidas, como que, o sea, esto todavía se puede hacer, se sigue haciendo, de hecho, ¿no? En plan, ¿cómo esta situación y qué salidas crees que puede tener? Está la cosa chunga, así por... A ver, los gachas, los videojuegos gachas, que hay mucha gente que no sabe lo que son, yo hasta hace poco tampoco sabía muy bien lo que eran, al final es una estrategia para captar a menores de edad o chavales de 18 o 20 años, perfil de hombre, sobre todo, en los que te ponen personajes femeninos que evidentemente tienen que estar buenísimas para poder atraerlos y que te presentan un universo o con una jugabilidad que puede ser incluso divertida, ¿no? Que son RPGs, que bueno, que tal, pero que para avanzar en la historia tienes que pagar loot boxes o meterte en ruletas diarias pagando con microtransacciones para ver si te toca una skin para que tu personaje esté todavía más en pelotas o para que te salgan armas que te puedan ayudar a avanzar en la historia, ¿no? Entonces el problema de estos juegos es la aleatoriedad que tienen. Y se ha demostrado que los juegos gacha y las máquinas tragaperras de toda la vida tienen los mismos mecanismos de enganche y que al final es una puerta de entrada a problemas serios con el juego que de hecho ya se están dando. Hay estadísticas que salió a hacer que recientemente de Proyecto Hombre, donde cada vez se está viendo, no recuerdo exactamente en los porcentajes, pero comentaban que el perfil de personas que juegan a juegos de azar cada vez está cayendo más el perfil, cada vez son más jóvenes. Entonces, ¿por qué está sucediendo esto? Pues es que incluso los niños pequeños en juegos de móvil que parecen que son muy inofensivos, niños pequeños de 5, 7, 9 años, si los padres vieran qué tipo de mecánicas son ese tipo de juegos, se lo pensarían un par de veces antes de dejarles libremente un teléfono móvil para que jugaran un juego de animalitos. Yo hice una charla hace mucho tiempo sobre ese tipo de problemáticas en videojuegos de móvil para niños menores de 10 años y me estuve descargando varios juegos súper infantiles de crea tu granja o crea un zoológico, ¿no? Y tal.
Y entonces veías que para progresar en la historia tenías que hacer tiradas, que sí, que podías hacerlo con dinero del juego, pero era mucho más rápido si metías dinero y caías en las dinámicas de aleatoriedad, es decir, de ruletas, literalmente la típica ruleta, eso es un juego de azar y se sabe que te puedes enganchar esas cosas y que genera una dependencia. Y eso es legal. Y es como también lo que está sucediendo en Monopoly Go, que eso es una movida muy grande, que de hecho Byte Byte tiene un vídeo hablando sobre el tema muy interesante, que es un juego para +3, o sea, niños de 4 años, si quisieran, podían jugar a Monopoly Go, cuando se ha demostrado que para avanzar en la historia también se requiere esa aleatoriedad. Entonces, estamos teniendo problemas muy gordos, la gente está aquí hablando de lo wow que se está comiendo los videojuegos, pero aquí la problemática real es que los chavales cada vez mucho más jóvenes están cayendo en la movida de la ludopatía. Y hace poco hablé de esto en Instagram porque, claro, el viernes pasado vi el Summer Game Fest y yo lo que veía es que estaba lleno de anuncios de juegos gacha. Entonces, claro, si pones otro ejemplo, por ejemplo, si tú ves la gala de los Oscar y ves que el presentador está haciendo publicidad sobre casas de apuestas, aquí todo el mundo está de acuerdo con que eso está mal, ¿no? Y sabemos muy bien dónde está la línea de por aquí no podemos pasar. Sin embargo, hacen galas del videojuego del año, ¿no? De los GOTY, de los Game Awards, y te sacan mogollón de anuncios y de trailers que duran 2-3 minutos sobre un juego que es íntegramente gacha, y se ha normalizado completamente. Y te están equiparando esos juegos de mierda para atrapar a chavales muy jovencitos con grandes franquicias, porque te lo están presentando en el mismo formato y de la misma manera. Te están presentando un juego de la franquicia de Resident Evil, como es que ha ocurrido este fin de semana, pero al lado te están poniendo no sé, me lo invento, Gears Frontline o Genshin Impact, y dices, ahí va, es un juego RPG. Pero la realidad es que está estudiadísimo en qué momentos te van a poner las movidas aleatorias de juegos de azar para que te canses. Entonces, ahí es donde estamos teniendo los problemas. No que te pongan un personaje femenino que sea protagonista de una historia y en vez de bragas, pues lleva pantalones. Volviendo un poco a los temas que hemos hablado al principio, me gustaría profundizar en todo el tema político, pero huyendo ya de la actualidad. Hemos hablado mucho de la disonancia cognitiva y algo que me llama la atención de esta peña es el tema de no metas la política en mi hobby, cuando luego mucha de la gente que dice eso tiene de juegos favoritos pues el BioShock, el Fallout, el Metal Gear, yo qué sé, el Final Fantasy, el Call of Duty incluso. Sí, Yo te quería preguntar por qué no ven que realmente lo que están haciendo es político. ¿Por qué para ellos lo político se reduce a eso, a mujeres, minorías étnicas y movidas LGTB? porque yo creo que irónicamente lo que les sucede es que están despolitizados, es decir, están lo contrario, ¿no? Cuando no tienes una base política, no conoces cómo funcionan los sistemas políticos, ¿no? No tienen idea de cómo funciona todo este entramado, pero luego ves a streamers de ultraderecha que te dicen, mira, esto es político. La política está enconzoñando tus videojuegos, pero para lo que ellos es política es políticas de igualdad, ¿no? Que puede ser que te pongan un personaje femenino en una historia o que te pongan personajes LGTB+. Entonces el problema es esa incultura, esos problemas de no tener ni idea de tener mínimos de política. Entonces, es muy fácil manipular a gente despolitizada y llevándolos donde tú quieras. A mí no me interesa que puedas discernir entre lo que es o no política. A mí lo que me interesa es que entiendas lo que es para mí la política. No sé si me estoy explicando. Sí, No sí, es lo como entiendo. la gente juega al Call of Duty, no sé, me lo voy a inventar. Es que no he jugado porque no me interesan esos juegos, ¿no? De la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El Medal of Honor, que es de la Segunda Guerra Mundial. La gente puede jugar a Medal of Honor tranquilísimamente
yo soy el eje, pues yo soy la resistencia, pues... Y no vean que eso, o sea, la cimentación de todo eso es política y es historia. Y sin embargo, eso no lo ven, pero sí que ven que el hecho de que alguien se queje de que un personaje femenino está sexualizado, eso ya es politizar los videojuegos, entonces, ¿no? Y es que además, bueno, pequeño comentario, más allá de juegos con mensaje político, eso como BioShock y tal que hemos dicho, o sea, para mí el juego más político de la historia de la humanidad es el putísimo Call of Duty. O sea, que es un juego que tiene una colaboración estrecha con el ejército americano y que o sea, ya no solamente es que sea pura agenda del ejército americano, de que los malos son los que con los que tenga conflictos activos en ese momento el gobierno de Estados Unidos, sino que les pasan diseños de armas y, bueno, en fin, o sea, y que se utiliza para, bueno, Bueno, y locuras. que se utiliza como propaganda política, o sea, y se utiliza para movilizar a chavales jóvenes para que se metan a militares, sí, claro. Sí, sí. Son métodos de manipulación total. Yo, yendo ya más allá de usuarios despolitizados, yo quería hablar de ese esfuerzo tan consciente que hacen algunas empresas en insistir que no son políticas, a pesar de que muchas veces es un canteo que flipas. O sea, a mí que una época en la que Ubisoft, al mismo tiempo que estaba sacando juegos como Watch Dogs o The Division, que son videojuegos que van de levantamientos y resistencia popular frente a movimientos chungos y demás, decían que ellos no iban a meter nunca política en los videojuegos. Entonces, yo te quería preguntar por qué hay este esfuerzo tan grande de parte de las empresas de negar la mayor de estas maneras. Porque yo creo que tienen muy claro cuál es su target, tienen muy claro a quién les van dirigidos, no van a a la gente que sabemos de política, sino que va a la gente que se declara apolítico, a la gente que dice ni de izquierdas ni de derechas, porque todos los extremos se tocan, va a ese tipo de gente, a esa gente que baila entre la edad absoluta de yo no sé de política, no quiero saber nada de política. Y además, como abraza irónicamente esos discursos de ultraderecha, que es la cosa más politizada del mundo, diciéndoles, no, todo lo que sea política de igualdad, LGTBQ+, antirracista, antiespecista y todas estas vainas, todo eso es política, pero lo que yo te diga, eso no es político, ¿no? Y claro, yo entiendo que Ubisoft, pues al final sabe muy bien hacia dónde tirar y quiere a ese grupo de personas que dicen, vale, yo voy a jugar a tu Watch Dogs sin tener mi puta idea de la historia política que me estás mostrando, ¿no? Como una manera de desmarcarse de lo que es low woke, ¿no? Digo yo, que tiene que ir un poco por ahí, ¿no? Nosotros no somos BioWare. Con todo este tema de la ideología en el videojuego y esta constante necesidad por parte incluso de las empresas de negar los comentarios políticos en el videojuego, a mí me llama la atención porque nadie cuestiona cuando esos comentarios políticos existen en la literatura, en el arte, o sea, en el arte, cuadros y tal, en obras de teatro. Entonces, ¿tú crees que esto pasa porque incluso dentro de nuestra propia comunidad existe esta percepción consciente o inconsciente de que somos una especie de arte menor y entonces como que no estamos preparados para tener estas conversaciones adultas de las grandes artes como la literatura y demás? Yo creo que hay gente que piensa que el videojuego, como es al final algo lúdico, que es el producto final de que juegues un videojuego es que te lo pases bien y te entretengas, no quieren, creo que no ven más allá del hecho de que un videojuego no es pasártelo bien y ya está, sino que tiene detrás una narrativa y un conglomerado contextual muy grande que merece ser revisado y analizado como ocurre en el arte tradicional. Pero es eso, es como, creo que ellos mismos lo infantilizan tanto porque de verdad creo que no ven que el videojuego es un producto cultural además muy complejo, mucho más complejo, igual que, bueno, quiero equipararlo ahora ni muchísimo menos, pero es un producto cultural objetivamente muy complejo y que se analiza por sus mecánicas, por su arte, por su historia,
por su implicación cultural, quiero decir, sociológicamente es un factor de socialización muy importante que está ahí y que no podemos ningunearlo, ¿no? Es como los padres que dicen, bueno, las maquinitas, ¿no? Que mi hijo juega a las maquinitas y realmente no está viendo que igual está adquiriendo una serie de valores que está siendo reforzado por otro tipo de productos culturales, como es el cine, las series o los libros, y que piensan que son completamente inofensivos. A mí me ha ocurrido en mi cuenta de Instagram que cuando yo haya realizado videojuegos desde una perspectiva feminista, mucha gente, muchos tíos, por supuesto, me hablan para decirme, es que si no te gusta ese videojuego, pues no lo juegues, pero no te metas con el juego. Es como, ¿qué pasa? ¿Que el videojuego no es lo suficientemente importante como para tener ese tipo de conversaciones? O sea, es como que están menospreciándolo como es algo de entretenimiento, se tiene que quedar ahí. No podemos analizarlo de una manera profunda. Y es una pena, porque al final son ellos mismos los que le están quitando valor cultural al videojuego. Con esto que estás comentando ahora de si no te gusta el juego, no lo critiques, pero, o sea, no lo juegues, pero no lo critiques, a mí me gustaría preguntarte por cómo podemos hacer para que no parezca que el señalar un aspecto problemático de un juego sea hacer una enmienda a la totalidad. O sea, tú no todos los videojuegos tienen errores. Yo juego a juegos que no me gustan o no comulgo al 100% con las cosas que pasan, no necesariamente por ideología, sino por alguna mecánica, por alguna cosa tal, pero parece que en cuanto dices que un videojuego tiene una conducta problemática sobre eso, machismo o LGTBI-fobia o tal, ya parece que es que el juego es malo. Ya. Entonces, ¿cómo podemos hacer para tener esa conversación adulta? De decir, o sea, tú lo has hecho con Kojima, ¿no? De pues sí, pues Kojima tiene una visión un poco rancia de la masculinidad y la feminidad, pero eso no significa que esos juegos sean malos. Pero es que es que estas cosas las he debatido tantas veces. Bueno, al final yo no las debato porque ya sinceramente no voy a perder el tiempo con estas cosas, pero me lo han dicho muchísimo de, a ti lo que te pasa es que no te gustan los videojuegos, ¿no? O me han dicho muchas veces de, tú es que no disfrutas jugando, porque es que solo los criticas y es como, pero vamos a ver, ¿dónde está el problema? Yo cuando juego un videojuego, eh, lo, lo, lo descuartizo completamente. A mí me puede gustar. Yo he disfrutado muchísimo Expedición 33, pero también he encontrado cosas que no me han gustado y que tengo audios y audios con amigos rajando del juego. Pero eso no implica que no me guste. Entonces, eh, en otros medios es normal la crítica en el cine, por ejemplo, la crítica literaria. Y un crítico no significa que va... es que, jolín, me parece tan simplista reducir que criticar un producto cultural hace que no lo estés disfrutando. Es que me parece tan simplista y tan infantil que frente a ese tipo de argumentos yo no tengo nada que decir. Es como, tengo que estar justificándome de, mira, a mí me gusta muchísimo Metal Gear Solid. Sí, es mi guilty pleasure. Es de mis franquicias favoritas, son las que más cariño le tengo. ¿Odio a Kojima con todo mi corazón? Pues sí, claro que sí, porque me parece un misógino que creo que hace personajes de mierda, aunque tengan historias y mecánicas completamente increíbles. Pero que yo critique a Hideo Kojima como creador de videojuegos no significa que no disfrute de las historias. Es que yo no veo conexión entre una cosa y otra. Entonces, frente a eso, sinceramente, no sé qué decirte. Me parece muy infantil. Bueno, pues Laura, muchas gracias por pasarte a charlar un ratillo conmigo de videojuegos en Furor Televisión, en Avanza. Y nada, que ha sido un placer. Y todas las veces que quieras, pues aquí tienes tu casa. Muchas gracias a ti por invitarme, me lo he pasado increíble. A mí, rajar de videojuegos y sobre todo rajar de la gente que raja, esta matriosca de rajar, en fin, que me lo paso muy bien, disfruto mucho. A mí, bueno, los videojuegos es de las mejores cosas que me han pasado en la vida, siempre han estado ahí. No me quiero poner sentimental, pero es verdad que soy la persona que soy gracias, evidentemente, a muchos productos culturales, pero creo que el más importante que ha sido para mí ha sido el videojuego. Y así, para mí es un placer, de verdad, hablar de estos temas de una manera adulta y que podamos extrapolarlos a temas sociales y políticos. Y bueno, que nada, que estoy muy agradecida de verdad por darme este espacio. Así que muchas gracias, de verdad. Un placer. Nos vemos. Chao.